Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica, desde Embarcación Salta, Argentina, Gabriel con palabra de Dios. Que tengan un bendecido día y un comienzo de fin de semana bendecido en el nombre de Jesús. En estos tiempos se está predicando mucho la prosperidad, como lo hemos hablado mucho, se habla poco del infierno, se habla poco de las consecuencias del pecado. Y hoy vamos a ir a un punto clave en la palabra de Dios donde nos habla qué significa estar en pecado. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 y 6, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por este comienzo de fin de semana. Bendice nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos esta palabra para que nosotros entendamos cuáles son tus propósitos en nuestras vidas. Bendice a la familia, bendice a cada uno de los países, pueblos que escuchan esta palabra a través de la radio. Y te damos gloria, honra y alabanza. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos 8, 5, 6 contrasta dos formas de vida y mentalidad. Vivir conforme a la carne, deseos pecaminosos, lleva a la muerte, mientras que vivir conforme al Espíritu Santo trae vida y paz. La mente gobernada por el Espíritu se enfoca en las cosas espirituales, garantizando paz interna y vida eterna. Alabado sea Dios. Y vamos a ir al contexto de la palabra de Romanos. Y el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne nos está hablando, se está refiriéndose la palabra de Dios, de ocuparnos a las partes que son carnales en lo que es el deseo sexual, la pasión, los deseos realmente que uno los lleva al pecado, a cometer fornicación, adulterio. Quizás también hay otras formas en los deseos de la carne, que son preocuparse por generar más y más dinero, o afanarnos en otras cosas materiales que nos llevan a un deseo de carne y a una muerte espiritual. Pero ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Andar en el Espíritu es estar en santidad, en comunión con Dios, en oración, en ayuno, en alabanza, haciendo las cosas que son del agrado de Dios, guardándose y tratando de alejarnos de esos pecados carnales. La mente carnal está dominada por la naturaleza pecaminosa, enfocándose solo en los deseos egoístas y materiales, lo cual produce separación de Dios y muerte espiritual. La muerte espiritual está controlada por el Espíritu Santo, la mente espiritual, está enfocada por el Espíritu Santo en lo que agrada a Dios, lo que resulta en vida y paz. Un enfoque mental, la vida del creyente se define por aquello en lo que se decide enfocar su mente, los deseos naturales o las cosas espirituales. Palabra de Dios. Esta reflexión quizás no debamos analizarla tanto porque ya la palabra de Dios nos enseña que vivir en la carne es muerte y vivir en el Espíritu es vida y paz. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Estamos desenfocándonos del Espíritu o estamos enfocándonos en las cosas pasionales de la carne? Nuestra mente, ¿cómo está? ¿Hacia el lado de lo carnal o hacia el lado de lo espiritual? Hoy Dios nos enseña que el pecado es muerte y muchos no quieren aceptar o muchos dicen otra vez hablando sobre eso. Por algo Dios dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, no ir por el camino del pecado, que es muerte, que es infierno. Por algo está escrito en la palabra de Dios que hay un infierno y una vida eterna. Por eso es que es importante que Dios nos ayude, que andar en la carne es muerte y andar en el Espíritu es vida y paz. Por eso hoy Dios que nos ayude a entender lo que Él quiso hablar a nuestras vidas. Te bendigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra.
que podamos entender que debemos de andar en este tiempo no en la carne, en los deseos de la carne, porque es muerte, sino andar en el Espíritu, que es vida y paz. Por eso en esta hora, Padre, que seas tú, tu Espíritu Santo, que domine esos deseos, esos pensamientos en nuestras mentes, que podamos andar por un camino que no nos lleve a la vida que es el infierno eterno, sino que nos lleve a la vida eterna. En el nombre de Jesús, rompe esos yugos, esas cadenas carnales que hay en nuestras mentes, pensamientos que nos desvían de tu presencia, y que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y la sabiduría para andar en un camino que sea de vida y paz en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a entender que andar en la carne es muerte y que andar en el Espíritu es vida y paz en el nombre de Jesús. Como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivo yo, Cristo vive en mí.